Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en la parte 538. Es la primera conferencia de noticias que hacemos este 2026, un 2026 que llega realmente cargado. El título pues, de la conferencia hemos puesto apuntes a tener en cuenta para el 2026. Bueno, no porque seamos unos pitonisos ni porque tengamos una bola de cristal, simplemente pues porque al conocer las profecías que tenemos en la Biblia, que Dios nos dejó escritas hace tantos años, pues nosotros podemos vislumbrar realmente el escenario mundial hacia qué derroteros va y por tanto podemos anticipar, gracias a Dios, pues lo que va a acontecer también en este 2026. Desde luego tenemos indicios claros de que va a ser un año movido. Lo ha sido el 2025 también, desde luego. El primer apunte que os traemos en relación al 2026 pues es este. En 2026 Estados Unidos seguirá avanzando en su fortalecimiento hegemónico, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis 13, en donde se nos advertía que una nación nacida como un cordero, es decir, cristiana protestante, acabaría actuando como un dragón. ¿Por qué un dragón? Bueno, porque el trabajo de las sociedades secretas, adoradoras de Lucifer, del dragón, llevarían a Estados Unidos a crear un nuevo orden mundial que, llegado el momento, pondrán a los pies del papado. Este es el plan realmente que hay en marcha en este mundo. Esto es el objetivo de las élites de este mundo. Quieren pues realmente crear un nuevo orden mundial impulsado por Estados Unidos, que es el brazo militar del Rey del Norte, de las profecías que ya hemos hablado tantas veces, y que realmente pues está cambiando el mundo, ¿no? Lo hemos visto especialmente esta última semana. Vamos a comentar todo esto. Desde luego, en este primer apunte para el 2026 pues veremos cómo realmente Estados Unidos seguirá reforzándose como la nación más poderosa de esta tierra, a nivel sobre todo militar. A muestra pues las noticias que os traemos hoy. La primera es esta, la irrespetuosa imagen sobre una hipotética invasión estadounidense de Groenlandia que desata la indignación en Dinamarca, porque Groenlandia es de Dinamarca. Nos dice: insto encarecidamente a Estados Unidos a que cese las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo que han dicho muy claramente que no están en venta, dice la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que Estados Unidos necesita este territorio autónomo de Dinamarca, rico en recursos por razones de seguridad, y se ha negado a descartar el uso de la fuerza para controlarlo. Bueno, Estados Unidos necesita ese territorio de Groenlandia pues para, en fin, ejercer presión en esa ruta impresionante que se ha abierto en el Mar del Norte a causa del deshielo, y también, pues, en fin, porque ahí hay una cantidad enorme de recursos naturales que Estados Unidos necesita en un mundo en donde la tecnología cada vez tiene una importancia mayor, y la tecnología viene acompañada siempre de minerales y grandes recursos naturales, recursos escasos siempre. Nos continúa diciendo el trozo que os hemos seleccionado: la publicación de Miller en X se produce además después de que el ejército estadounidense capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa durante una sorprendente incursión militar que incluyó bombardeos sobre Caracas. Bueno, pues desde luego Estados Unidos, esa segunda bestia de Apocalipsis 13, que estaba profetizado, adquiriría gran poder en el tiempo del fin para traer este nuevo orden mundial que daría la preeminencia al papado, pues se está cumpliendo día a día, semana a semana.
y este 2026, desde luego, pues esto va a continuar en esta dirección, sin duda, porque las profecías así lo indicaban. Os vamos a poner también un primer vídeo en el cual veremos las declaraciones que hizo Trump después de esta sorprendente actuación en Venezuela, pero esto lo tocaremos después. Ahora veremos las declaraciones en sentido a cómo ellos han ido también a por las riquezas de Venezuela. ¿Para qué? Pues para fortalecerse, porque realmente Estados Unidos está profetizado que será la nación preponderante en este final de los tiempos. Vayamos a ver el vídeo. Vamos a estar a cargo del país de la manera correcta, muy juiciosamente, muy justamente. Vamos a ganar mucho dinero. Nosotros vamos a estar en poder en Venezuela con un grupo, para que se lleve a cabo todo debidamente. Vamos a reconstruir la infraestructura de petróleo, que costará miles de millones de dólares. Y las compañías petroleras pagarán por esto. Se les reembolsará por lo que están haciendo, pero esto se va a pagar. Ahora vamos a hacer que el petróleo fluya como debe de fluir. Bueno, va a ser mayormente por un periodo de tiempo. Las personas que están aquí detrás de mí. Vamos a estar nosotros a cargo de Venezuela. Vamos a vender petróleo, probablemente en cantidades mucho mayores, porque ellos no pueden producir mucho, porque su infraestructura está tapada. Vamos a vender grandes cantidades de petróleo a otros países. Esto se va a hacer correctamente. Vamos a estar a cargo de esto profesionalmente, con las mejores y mayores compañías petroleras invirtiendo miles y miles de millones de dólares. Tenemos gran energía en ese país. Es muy importante que la protejamos. La necesitamos para nosotros y para el mundo, y queremos asegurarnos de que podemos protegerla. Creo que el ejército tendrá presencia en Venezuela cuando Estados Unidos esté a cargo de Venezuela. Tendremos una presencia en Venezuela con respecto al petróleo, porque estamos enviando a nuestros expertos. Así que va a necesitar algo, quizás no muchos. Vamos a sacar una gran cantidad de riquezas de ese suelo. Bueno, pues Estados Unidos en ese papel cada vez más claramente como dragón, hablando con esa fuerza, con ese ímpetu, con ese desparpajo. Realmente no están por formulismos, ellos van a lo que van y lo dicen claramente. Trump, con esta forma de actuar, pues de momento está poniendo el miedo en el cuerpo a todos sus enemigos. Bueno, estaba profetizado y es algo que estamos viendo acontecer día a día. Ahora pues le ha tocado a Venezuela. Bueno, esto no quiere decir, sin embargo, que Estados Unidos, pues su recorrido vaya a ser fácil. Sabemos también por profecía que ellos van a tener que afrontar una crisis económica en su país en un momento determinado, bueno, que ya parece pues que está asomando un poco en el sentido pues de todos estos aranceles que han ido poniendo por todos lados, que sabemos cómo ha ido también afectando a su propia industria. Bueno, sabemos que, por tanto, Estados Unidos también va a pasar por dificultades. Luego veremos exactamente también el por qué pues van a suceder estas dificultades económicas en un momento determinado. En primer lugar, vamos a ver la noticia que os traemos también esta semana en este sentido. Trump dice que el mercado laboral está en auge para los nacidos en Estados Unidos, no para los inmigrantes. Los datos no lo demuestran. El presidente Donald Trump y los líderes de la Casa Blanca afirman que los trabajadores estadounidenses están ganando gracias a sus medidas drásticas contra la inmigración, pero los datos, dice el artículo, no lo confirman. La tasa de desempleo ha estado aumentando tanto para los adultos nativos como para los nacidos en el extranjero, dijo Jed Kolko, investigador principal del Instituto Peterson de Economía Internacional y execonomista del Departamento de Comercio. Bueno, pues sabemos que Estados Unidos hay gente que le va muy bien, cada vez mejor, y hay otra gente que no le va tan bien. Siempre va por barrios. Desde luego sabemos que Estados Unidos va a ser, también lo sabemos por profecía, el que va a impulsar la ley dominical en la primavera del 2028, a falta de 3 años y medio para la segunda venida de Jesucristo. Y, por tanto, bueno, ese momento va a ser también un momento clave, un momento, pues, importantísimo, ¿no?, en los derroteros de esta nación. Eso va a causar, desde luego, una gran confrontación, una confrontación civil entre dos partes, que muy probablemente, si no ha sido ya, pues va a ser en esos momentos esa esperada guerra civil también profetizada en Estados Unidos.
Bueno, que surja una ley dominical, esto es algo que los que estudiamos la Biblia no nos sorprende, sale en Apocalipsis 13, por ejemplo, ¿no? En esa marca de la bestia que se va a imponer a todos los ciudadanos de este mundo, esa marca de la bestia es el papado y la marca es el domingo, que no es el día bíblico de adoración, el día bíblico de adoración es el sábado, por tanto el domingo es la marca de la bestia. Quien guarda el domingo está, en definitiva, sirviendo, dando adoración a la bestia y al Dios que sirve la bestia, que no es el Dios de la Biblia. Bueno, pues todo esto que va a acontecer en la primavera del 2028 con esta ley dominical, pues es algo que también va a ayudar y va a acabar de partir a una sociedad estadounidense cada vez más fragmentada. Veamos que no es algo nuevo ni algo raro en la historia. En esta diapositiva vemos como la primera ley dominical pues, la implementó el emperador romano Constantino. Nos dice este artículo de Wikipedia: el emperador romano Constantino promulgó la primera ley conocida sobre la prohibición del trabajo dominical por razones aparentemente asociadas a la religión en el año 321 después de Cristo. Y en el Codex Justinianus decía esto: en el venerable día del sol, que descansen los magistrados y las personas que residen en las ciudades y que cierren todos los talleres. Bueno, pues esto que ya aconteció en el siglo IV después de Cristo va a volver a acontecer dentro de muy poco. De hecho, ya en muchas naciones europeas hay una ley dominical en marcha, una ley dominical suave, una ley dominical pues, que no implica ni ponerse una marca física en el cuerpo, ni implica pues, multas, bueno, multas a veces sí, pero no implica en todo caso cárcel ni grandes persecuciones, como va a ser pues, cuando surja la ley dominical en 2028. Pero vemos en este mapa cómo pues, ya hay países que hay una cierta ley dominical. Vemos en color verde, nos dice, los grandes supermercados y centros comerciales suelen abrir los domingos. En todas estas naciones, de momento, no impera esta ley dominical. Pero luego vemos en azul que los grandes supermercados no pueden abrir más de 6 horas los domingos. Estos países como Francia e Inglaterra. Y también vemos pues, en rojo ya las naciones como España, como, en fin, Alemania también vemos, Noruega, nos dice los grandes supermercados suelen cerrar los domingos. Bueno, en España, que es el sitio donde nosotros vivimos, sabemos, ¿no?, que hay una ley dominical desde siempre. Aquí nunca se ha permitido abrir en domingo. Esto solo ha pasado estos últimos años, pero bueno, porque de alguna forma se ha, en fin, aceptado que algunos domingos durante el año se pueda abrir, porque son domingos especiales que, digamos, son precursores de fiestas que vienen después. Pero, en fin, los domingos normales aquí no se abre nunca. Bueno, pues ya hay una ley dominical en marcha. No es algo extraño la ley dominical y esto va a surgir en toda su virulencia en la primavera del 2028, como estaba también profetizado. Vemos también como una guerra civil en Estados Unidos, como hemos comentado ya muchas veces, no es algo para nada extraño. De hecho, muchos medios de comunicación lo hablan abiertamente, viendo sobre el terreno cómo la sociedad estadounidense cada vez está más dividida. Vemos por ejemplo, en este artículo, el Confidencial, nos dice el lento deslizamiento de América hacia la guerra civil. Bueno, y más a partir de la situación que hubo este 2025 con el tema de Charlie Kirk. Así que ya vemos que Estados Unidos pues, se está posicionando cada vez más como la potencia mundial número 1 para traer este nuevo orden mundial. Israel, que es un brazo también importante en toda esta operación para traer el nuevo orden mundial, pues también se está fortaleciendo cada día más. Nos dice Israel y la defensa global de los cristianos perseguidos. Bueno, ellos se están posicionando también pues, a nivel de apoyar a los cristianos teóricamente para que esas naciones cristianas los ayuden en su empeño pues, de conseguir debilitar a las naciones del Islam para ellos, pues, en fin, posicionarse y hacer ese gran Israel que pretenden y finalmente construir el tercer templo, que ya sabemos que finalmente no se van a posicionar ellos con sus sacerdotes, sino que ahí los que van a ministrar van a ser, en fin, el papado de turno, el papa que haya en ese momento, juntamente, pues, en fin, con todas las naciones que van a ir a adorar ahí. Esto va a ser cuando ya se establezca el nuevo orden mundial. Vamos a ver la noticia acerca de Israel, cómo se está fortaleciendo también. Nos dice Israel ha dado un paso significativo en el escenario internacional al sumarse a una alianza global destinada a apoyar y proteger a las comunidades cristianas que enfrentan persecución y asedio en distintas regiones del mundo. Desde Medio Oriente hasta África y Asia, numerosas comunidades cristianas viven bajo amenazas constantes, desplazamientos forzados y violencia sistemática.
Para Israel, la adhesión a esta alianza no solo tiene un componente humanitario, sino también estratégico, y aquí lo dicen. El país busca consolidar vínculos con naciones occidentales y comunidades cristianas influyentes, especialmente en Europa y América, al tiempo que refuerza su imagen como bastión de pluralismo religioso en una región marcada por conflictos sectarios. Bueno, pues vemos como Israel, que por cierto está siendo apoyado cada vez más por las naciones tipo Estados Unidos, con este gobierno de Donald Trump de derechas, y también con las naciones europeas que poco a poco también se irán y se están decantando hacia la derecha, bueno, pues todo este tipo de movimientos políticos cada vez van a dar más soporte a Israel. Sabemos que Israel en su momento también lo va a pasar mal, porque desde luego enfrentarse a todo el mundo musulmán, especialmente tirando por el suelo esas mezquitas, pues le va a traer consecuencias muy graves. Por eso al final no se van a instalar ellos en el tercer templo, sino el papado. Bueno, el siguiente apunte que os traemos para este 2026 pues es este. En 2026 el Vaticano, usando a las sociedades secretas, a Estados Unidos, a los aliados y a Israel, seguirá avanzando hacia la conquista del Islam, a fin de que cuando sea el momento se destruya la explanada de las mezquitas, se construya el tercer templo en Jerusalén y se instale allí el papado, desde donde dirigirá el nuevo orden mundial, como ya estaba profetizado en Daniel 11, de los versículos 40 al 45. Bueno, esta es la operación que hay en marcha. Esto es lo que está detrás de bambalinas, el Vaticano maniobrando, moviendo a sus actores, las sociedades secretas, Estados Unidos, Europa, Israel, para conquistar todo ese Oriente Medio y ya sin oposición se pueda construir el tercer templo y instalarse ellos ahí. Bueno, pues vamos a ver cómo todo esto también está avanzando. Esta semana pues no ha sido una excepción y será lo que veremos también en este 2026. La primera noticia es esta. Hamás reafirma que no entregará sus armas en un eventual acuerdo de paz en Gaza. Bueno, pues nos dice, el grupo terrorista Hamás ratificó que no entregará su arsenal como parte de ningún acuerdo de paz en la Franja de Gaza, una postura que vuelve a tensionar los esfuerzos diplomáticos internacionales orientados a estabilizar la región. El anuncio se conoció pocas horas antes de la reunión prevista en Washington entre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde el entorno de Hamás, la negativa a desarmarse fue presentada como una condición innegociable, argumentando que las armas constituyen un elemento central de su estrategia de resistencia. Bueno, pues ya vemos que Hamás se niega totalmente a desarmarse. Esto va a impedir entrar en la segunda fase del acuerdo de paz y esto va a traer más guerra para 2026. Esto está más claro que el agua. Finalmente, la noticia, que el trozo que os hemos seleccionado, nos dice esto. Sin embargo, para Israel y sus aliados, el desarme del grupo terrorista es visto como un requisito indispensable para cualquier proceso de paz sostenible. La reafirmación de Hamás complica los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos y otros actores internacionales. Bueno, pues sigue ese conflicto abierto con el Islam. Irán, el principal actor del Islam, ¿no?, que se opone a Estados Unidos y también principalmente a Israel. Bueno, pues también han habido noticias preocupantes esta semana y más que las van a ver en este 2026. La primera nos dice esto: Irán amenaza a Estados Unidos luego de que Trump sopesara volver a atacar su programa nuclear. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió este martes que cualquier agresión contra su país recibirá una respuesta dura y desalentadora. Bueno, pues Irán no se ha quedado quieto, Irán también pues va haciendo sus jugadas. Veamos lo que nos dice esta noticia. Miles de israelíes reciben mensajes de texto en un supuesto ataque psicológico de Irán. Esta es la última oportunidad de salvarse, decía el mensaje. Bueno, pues muchos de estos textos contienen información personal de los ciudadanos. Os hemos seleccionado esto. El Centro Nacional de Seguridad Informática de Israel ha informado este domingo de que miles de israelíes han recibido mensajes en lo que podría ser un intento de ataque psicológico de Irán. Muchos de los mensajes contienen amenazas e información personal de los ciudadanos. Esta es su última oportunidad de salvarse. Usted y su familia. Nuestras filiales están abiertas. Sabemos quién es usted, señala uno de los mensajes escritos en inglés. En algunos casos, el texto incluye un enlace que lleva a una página con información con su número de identidad personal, según recoge el diario israelí The Times of Israel. También en relación a Irán, esta noticia: Irán al borde del colapso económico, protestas masivas y un giro forzado en el Banco Central.
Bueno, sabemos también quién está detrás de tantas situaciones en Irán, ¿no? Claro que la gente lo está pasando mal en este país porque tienen pues, escasez de todo, pero desde luego pues, siempre hay esa mano negra que está pues, causando crisis económicas a través de las sanciones brutales que se ejercen en estas naciones. Y además pues también hay todo ese tipo de, en fin, agentes trabajando sobre el terreno para sembrar también el descontento y, en fin, la revolución. Tantas veces lo hemos visto. Lo vimos, por ejemplo, en Ucrania y lo hemos visto en muchos lados del mundo. Bueno, pues esto es lo que también se está intentando en Irán. Aquí nadie se queda quieto, todos van haciendo sus jugadas. En relación también a estas protestas, veamos esta noticia. Pan, trabajo y libertad. Irán se echa a la calle contra el régimen por la crisis económica y social. La cifra de muertos ya alcanza los 7 tras casi una semana de protestas y hay más de un centenar de heridos. Pan, trabajo y libertad o muerte al dictador son algunas de las frases que se han escuchado estos días a lo largo y ancho de Irán, con la gente echada a las calles para protestar masivamente contra la situación económica y social en el país, con mensajes salpicados de peticiones para un cambio de régimen. Esto se da más de 3 años después de las manifestaciones de Mujer, Vida y Libertad por la muerte de Mahsa Amini, en la que fue otro de los momentos históricos recientes de una sociedad acostumbrada a la represión. El final de 2025 y el inicio de 2026 han desatado una nueva oleada de marchas y la cifra de fallecidos ya asciende a 7, con más de un centenar de heridos. Vamos a ver un vídeo donde se explica más todo esto y veremos las imágenes de la situación. Y vamos ahora a Irán porque allí se extienden las protestas por todo el país a medida que aumenta el costo de vida y la inflación parece fuera de control. Videos publicados en redes sociales muestran a estudiantes manifestándose en varias universidades. Los comerciantes también protestan afirmando que el comercio se ha vuelto imposible desde que el rial iraní alcanzó mínimos históricos. El presidente iraní ha pedido diálogo con los manifestantes. Sentado solo, un manifestante se enfrenta a una comitiva policial en Teherán. Rodeado de gases lacrimógenos, se niega a moverse. El video ha sido compartido en redes sociales de todo el mundo. Hay quien compara este momento con las protestas de 1989 en China, cuando un hombre se enfrentó a los tanques durante la mortal represión en la plaza de Tiananmen. Para los expertos, este es solo uno de los muchos actos de desafío que están ocurriendo en Irán. Creo que ha habido varios momentos como el de Tiananmen en Irán. Por desgracia, sobre todo en el mundo occidental, estamos mirando para otro lado. Hemos visto estas imágenes demasiadas veces, hasta el punto de que la gente realmente ha perdido la esperanza de poder transmitir este mensaje, que rechazan el régimen de la República Islámica sobre el país. Esta nueva ola de protestas comenzó el domingo, cuando los comerciantes salieron a las calles, indignados por la creciente inflación y la devaluación de la moneda iraní frente al dólar estadounidense. Se trata de las manifestaciones más grandes desde la ola de protestas que sacudió al país tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial en 2022. Ahora el gobierno iraní dice que está escuchando al pueblo y quiere restaurar la calma. El gobierno escuchará pacientemente, incluso si hay voces duras. Por eso creemos que nuestra gente es paciente, y cuando sus voces se elevan es porque la presión sobre ellos es alta. El trabajo del gobierno es escuchar esas voces y ayudar a alcanzar un entendimiento común para resolver los problemas que existen en la sociedad. Las autoridades han mostrado una respuesta más moderada a las protestas en los últimos meses. Un cambio que los analistas vinculan al conflicto con Israel durante el último año y a los esfuerzos por mantener el apoyo interno. Pero con la crisis económica alimentando el malestar, la paciencia de los iraníes podría estar por agotarse. Bueno, pues esta es la situación que hay en Irán, una situación preocupante que desde luego pues está debilitando más todavía a la nación.
bueno, Irán también va a acabar plegándose a los designios del rey del norte más pronto que tarde. Os traemos también este tuit de última hora en donde se habla de estas manifestaciones y nos dice lo siguiente: el régimen islamista ha perdido el control de al menos 2 áreas en Teherán, Narmak y Half Hos, en el noreste, mientras los manifestantes iraníes irrumpen en las calles en medio de protestas contra el régimen islamista, pro-Shah y pro esta web. Levantamiento nacional ahora en su 7ª noche consecutiva. Bueno, pues la situación en Irán, desde luego, pues cada vez es más grave y veremos cómo va evolucionando todo, pero desde luego este 2026 Irán seguirá siendo el protagonista, sin duda alguna. Protagonista, pues queriendo o no, pero en todo caso ellos son vistos por el rey del norte y por Israel como el máximo oponente a ese proyecto de hacer pues el tercer templo y derribar esas mezquitas previamente para poder realizarlo. También en relación a Irán, pues os traemos esta noticia: lucha contra la oscuridad. Israel parece respaldar las protestas iraníes, lo que decíamos antes. Desde luego a las potencias occidentales ya les va bien este descontento y lo que hacen es avivar el fuego siempre. Esto les juega a favor. Nos dice: Israel observa con atención e incluso con cierta simpatía estratégica las protestas internas que se desarrollan en Irán. Para Israel, que considera a Irán su principal amenaza regional, este contexto representa una oportunidad indirecta, el debilitamiento interno del adversario sin necesidad de un enfrentamiento militar directo. Este fenómeno puede ser observado como parte de un reordenamiento más amplio. Las batallas del futuro no solo se librarán con armas, sino también con relatos, símbolos y el apoyo explícito o tácito a los movimientos internos que desafían a los regímenes autoritarios, o, en otras palabras, a los países que se oponen al nuevo orden mundial. Porque autoritarios, de momento, lo son todos. Por mucho que se llamen democráticos, al final todos hacen lo que quieren, por lo tanto, de autoritarios lo son todos. Pero en todo caso, aquí se dice una gran verdad. No solamente son las armas las que ganan las batallas, tantas veces es, en fin, digamos, la manipulación mental del enemigo, de la población del enemigo, para que esté pues, en descontento y eso pues, cause problemas a la nación a la cual se está intentando hundir. Bueno, pues esto se ha hecho siempre, pero ahora con la tecnología que hay y las redes sociales cada vez es más potente, es más efectivo. También vemos esta semana pues, este tuit de Donald Trump, ¿no?, en relación a Irán, amenazando. Nos dice: si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar. Gracias por su atención a este asunto. Bueno, pues Donald Trump haciendo de sheriff otra vez, ¿no? Poniendo orden, su orden, el nuevo orden que él trae. Bueno, pues Irán pues, también va recibiendo los ataques, en este caso verbales, de Estados Unidos. Otro apunte que os traemos pues, hoy en esta conferencia acerca del 2026 pues, es este. En 2026 seguirá avanzándose hacia la conquista total del Yemen, la antigua Etiopía, como ya estaba también profetizado en Daniel 11, del 40 al 45. El actual Yemen, que antes en la Biblia era Etiopía, porque Etiopía no era solamente el país africano, sino que también abarcaba toda la zona sur de la península arábiga, bueno, pues este Yemen actual está cada vez pues, siendo más castigado. Veamos, si no, pues estas noticias que traemos esta semana. Las tensiones entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos aumentan con el bombardeo del puerto. El ataque saudí en Yemen contra un supuesto envío de armas procedente de los Emiratos Árabes Unidos marcó una escalada de fricción sin precedentes entre las potencias rivales del Golfo Pérsico. Bueno, pensemos que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos son dos países de la región de la península arábiga que en cosas van juntos, pero luego en otras, como es el caso del Yemen, pues en estos casos, en este caso vemos en esta noticia como cada vez están más enfrentados, porque cada uno defiende un modelo de país para el Yemen. Pero en todo caso, la cuestión es que el Yemen cada vez está siendo pues, más castigado. Nos dice la noticia, el trozo que os hemos seleccionado, lo siguiente. Arabia Saudita llevó a cabo un ataque aéreo sobre la ciudad portuaria de Mukalla, en el sur de Yemen, la madrugada del martes, apuntando a lo que describió como envíos de armas destinados a una fuerza separatista respaldada por los Emiratos Árabes Unidos, que ha buscado consolidar un mayor control del sur del Yemen en las últimas semanas. El ataque marcó una escalada de tensiones sin precedentes entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
dos pesos pesados del Golfo Pérsico que aparentemente están alineados en la lucha contra los hutíes, respaldados por Irán en Yemen, pero cuyos objetivos en ese país devastado por la guerra y en la región en general han divergido cada vez más. Arabia Saudí apoya un Yemen unificado, mientras que el Consejo de Transición sudafricano, respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, busca restablecer un Estado independiente en el sur del Yemen, que existió durante aproximadamente 2 décadas antes de su disolución en 1990. Bueno, modelos diferentes para el mismo país que ha enfrentado estas últimas semanas a Arabia Saudita contra Emiratos Árabes Unidos. Bueno, no solamente es por el Yemen que se enfrentan, también aquí hay cuestiones geoestratégicas y al final de dinero. Todos luchan pues, para hacerse con una mejor posición en este nuevo orden mundial que se avecina. También os traíamos esta noticia: recrudece la tensión entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos luego de un nuevo ataque en Yemen. Bueno, aquí da más detalles. Bueno, os lo dejo por si os lo queréis leer. Bueno, si le preguntamos al ChatGPT realmente el porqué, ¿no?, de esta situación, por qué Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos no son buenos amigos, nos dice lo siguiente: Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son aliados en muchos frentes, pero no son buenos amigos porque compiten entre sí por poder regional, liderazgo económico y autonomía estratégica. La relación es más bien de socios rivales. Te explico los puntos clave de forma clara. Bueno, aquí os destacamos pues, unos cuantos. En primer lugar, diferencias en política exterior. Aunque coinciden en algunas amenazas, no actúan igual. En Yemen, que es lo que hemos visto, ambos intervinieron contra los hutíes, que son estos rebeldes apoyados por Irán. Arabia quiere un Yemen unificado y controlable. Emiratos Árabes Unidos apoya milicias separatistas del sur, lo que choca con Riad, con Arabia Saudita. En cuanto a Irán, pues también hay posiciones diferentes. Arabia Saudita ve a Irán como enemigo existencial, es decir, un enemigo a muerte, y en cambio Emiratos Árabes Unidos es más pragmático y mantiene comercio y canales abiertos con Teherán, negocia con ellos, hace negocios con ellos. Bueno, pues son políticas diferentes siendo socios. También, y por último, os traemos esto, ¿no? Cooperan porque les conviene. A pesar de todo, comparten miedo a la inestabilidad regional. Claro, ellos se unen para combatir los enemigos comunes, ¿no? Bueno, ¿qué enemigos comunes van a tener dentro de poco? Que ya lo es, pero que va a ser en toda su dimensión. Bueno, pues Israel cuando tire por el suelo las mezquitas de Al-Aqsa y de la Roca, pues para hacer ahí el tercer templo. Eso, siendo el tercer lugar más sagrado para el Islam, va a causar una gran deflagración en la cual pues, se van a ver arrastradas todas estas monarquías del Golfo, sin duda alguna. Otro apunte para el 2026 que os traemos esta semana pues es En 2026 seguirá avanzándose hacia la destrucción total de una Siria codiciada por todos, anunciada hace 2800 años en Isaías 17, del 1 al 3. Codiciada por todos porque Siria es un país que, aparte de los recursos naturales que tiene, por ahí tienen que pasar grandes infraestructuras energéticas que desde luego se están disputando naciones como Turquía y como Israel y como Occidente en general. Bueno, hay muchos intereses en Siria y la lucha entre ellos pues, va a causar la destrucción total, como ya estaba profetizado hace 2800 años por Isaías. Bueno, impresionante que realmente la Biblia dé ese nivel de acierto en todas las profecías. Vamos a leer las noticias en relación a esto. La primera es esta: Reino Unido y Francia atacan con éxito una instalación subterránea de Estado Islámico en Siria. Bueno, pues Europa también metida de lleno en estos ataques en Siria, en este caso pues contra el Estado Islámico, para que no se fortalezca, dicen. También Jordania, un aliado que ya salía también profetizado en Daniel 11, del 40 al 45, esa Edom, ¿no? Moab y las tierras de Edom, ¿no? Amón, Moab y Edom, bueno, pues realmente eso era Jordania, pues Jordania como aliada del rey del norte, de Estados Unidos, pues Jordania colaborando también en la destrucción de Siria. Nos dice esta semana ataques aéreos de Jordania en el sur de Siria. Os hemos destacado esto. En diciembre de 2025, Jordania realizó una ola de ataques aéreos en Siria, dirigidos principalmente contra las redes de tráfico de drogas y armas en la provincia de Suaida. Los días 24 y 25 de diciembre, aviones de la Real Fuerza Aérea Jordana atacaron depósitos y fábricas utilizados por los traficantes para el almacenamiento y como plataformas de lanzamiento para el contrabando transfronterizo de armas y píldoras de Captagón.
Bueno, esta región de Suwaida pues, es una región que realmente quiere anexionarse Israel. Bueno, pues vemos aquí Jordania haciendo también su papel en todo esto. Jordania citó inteligencia precisa y coordinación con sus socios regionales, por tanto Israel, Estados Unidos, con el objetivo de neutralizar las amenazas para su seguridad nacional en medio del persistente contrabando, a pesar del cambio de régimen en 2024, bajo el liderazgo de Ahmed al-Shara. Los días 19 y 20 de diciembre, Jordania se unió a los ataques liderados por Estados Unidos contra células del grupo terrorista Estado Islámico, ISIS, en Siria como parte de la operación de ataque Ojo de Halcón, en respuesta a un letal atentado contra efectivos estadounidenses y para evitar que los remanentes del ISIS se reagrupen. Bueno, pues Jordania, cumpliendo una vez más la profecía, apoyando de pleno al rey del norte en ese trabajo que está haciendo en Oriente Medio. Jordania, estaba profetizado, no sería atacada por el rey del norte, sino que sería aliados suyos, y ha venido a acontecer con toda precisión. 2026 pues seguiremos en la misma tónica. Otro apunte para este 2026, bueno, Turquía, en su intento de colmar sus ilimitadas ambiciones, seguirá estando en el ojo del huracán, una situación que llevará a su destrucción total en 2031 durante la sexta plaga, como ya estaba profetizado en Apocalipsis 16, del 12 al 16. Bueno, pues vemos Turquía siempre también metida en líos, un país puesto en una situación geoestratégica privilegiada, pero que a la vez le ha traído siempre muchísimos problemas, ¿no? La primera noticia es esta: Gaza posconflicto. Israel rechaza la inclusión de Turquía en el plan impulsado por Estados Unidos. Nos dice, para Israel cualquier rol turco en Gaza representa un riesgo estratégico. Las autoridades israelíes sostienen que la relación política de Turquía con Hamás y el deterioro de los vínculos bilaterales en los últimos años hacen inviable su participación en la etapa posconflicto. La posición fue transmitida directamente a Washington. Bueno, Turquía, que debería ser pues, uno de estos actores que supuestamente en esa segunda fase de paz en Gaza pues, deberán controlar que se guarde el acuerdo de paz. Bueno, pues Israel se niega en rotundo a ni siquiera considerar que Turquía entre con sus tropas en la zona de Gaza, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque Israel cada vez está más enfrentada a Turquía, una Turquía que está intentando expandir su poder, cual Imperio Otomano, pues también en la zona de Siria. Y Siria es vecina de Israel. Israel quiere quedarse con una buena parte de Siria. En cambio, Turquía quiere pacificar Siria y que Siria entera, pues, en fin, ahí se pongan esos gasoductos que van a llegar viniendo pues, de la zona de Dakar hasta Turquía, ¿no? Haciendo pues, un gran negocio, un negocio multimillonario en su comercio con Europa. Bueno, pues intereses enfrentados, desde luego Israel desconfía totalmente de Turquía cada vez más, y veremos cómo acaba todo esto, ¿no? Nada bien y nada bueno para ninguna de las dos naciones, desde luego. Veamos ahora este vídeo en donde veremos una vez más pues, a Erdogan metiéndose en líos. No habrá ningún beneficio por lo que ha hecho este impostor llamado Netanyahu. Ha arrebatado la vida a muchos inocentes, desde niños de 7 años hasta adultos de 70. La muerte de esos niños no le dará ningún rédito. Las vidas de esos niños, que en las pantallas de televisión aparecen reducidas a imágenes de campamentos y tiendas, no le traerán ningún beneficio a Netanyahu. Pues esta es la situación con Turquía. Veremos este 2026 que todo esto se irá agravando cada vez más. También otro apunte para este 2026 es este. En 2026 Rusia, apretada por el rey del norte, es decir, la coalición del Vaticano, sociedades secretas, Estados Unidos y aliados, seguirá intentando resistir la imposición del nuevo orden mundial, como ya estaba profetizado en Daniel 11, del 40 al 45, y en Ezequiel 38 y capítulo 39. Bueno, os traemos esta noticia esta semana. Rusia logra los mayores avances territoriales en Ucrania desde el inicio de la invasión en 2022. Bueno, pues Rusia sigue plantando cara. Veremos hasta dónde aguanta. Sabemos por profecía, por estas profecías de Daniel 11, que Rusia dará su brazo a torcer antes de que salga esa ley dominical en 2028, en la primavera. Por tanto, estemos atentos a lo que va aconteciendo este 2026 también. Rusia cada vez va a ser más debilitada, por mucho que esté ganando la guerra en Ucrania. Rusia le está causando un gran desgaste a todos los niveles. También este apunte para el 2026. En 2026 China
Lo mismo, apretada por el rey del norte, Vaticano, sociedades secretas, Estados Unidos y aliados, seguirá intentando resistir la imposición del nuevo orden mundial, como ya estaba profetizado también en Daniel 11 del 40 al 45. Lo mismo para Rusia, lo mismo para China. Bueno, esta semana, desde luego, pues China ha perdido otra pieza clave en el escenario internacional. Veamos pues esta noticia, las últimas imágenes de Maduro en libertad, bromeando con funcionarios chinos en Miraflores. Bueno, resulta que Nicolás Maduro, con las últimas personas que se reunió antes de ser atrapado por Estados Unidos, pues fue con esta delegación china. China en Venezuela tenía a un gran socio, un socio pues, al que ayudaba a superar esas sanciones internacionales y, por tanto, le ayudaba a seguir comerciando con su petróleo. Bueno, pues China todo apunta a que ha perdido pues, otro territorio en este complicado escenario mundial. Desde luego, China cada vez está siendo más acorralada. Veamos la noticia. Nos dice pocas horas antes de ser capturado por las tropas de Estados Unidos y sacado de Venezuela, el narcodictador Nicolás Maduro se reunía con una delegación enviada por el presidente chino Xi Jinping. Son sus últimas imágenes públicas antes de su arresto. En ellas se muestra tranquilo y confiado, ajeno a lo que iba a pasar solo unas horas después. China es un aliado significativo de Venezuela, le proporciona apoyo económico e inversión, especialmente en el sector petrolero, frente a las sanciones de Estados Unidos. Bueno, pues esto pues ya es Xi Jinping y China que se vayan despidiendo de Venezuela, porque desde luego Estados Unidos ha puesto su zarpa ya definitivamente en el país de Venezuela y de ahí ya no la va a sacar. Otra noticia en relación a China, ¿no? A cómo está intentando resistir este nuevo orden mundial. Nos dice China asegura que la reunificación con Taiwán es imparable tras las últimas maniobras militares. Bueno, China, esa pieza de Taiwán, desde luego para ellos sí que es irrenunciable, esa es su límite de tolerancia, todo indica que esto va a ser así. Por tanto, bueno, esta situación con la isla de Taiwán muy probablemente va a traer una deflagración ya abierta con Occidente a nivel militar, ¿no? Entre China y Occidente. Bueno, este 2026 todo esto no va a hacer más que empeorar, desde luego. Bueno, aquí os dejo la noticia por si queréis pues, acabar de ver la situación que ya estuvimos explicando un poco la semana pasada. También Taiwán responde, ¿no? El presidente de Taiwán promete defender la soberanía de la isla tras las maniobras militares de China. Bueno, pues todo se va caldeando también en ese lugar, ¿no? De Oriente Lejano, donde China está disputando con Taiwán para hacerse con la isla. Desde luego, lo que ha sucedido en Venezuela pues no va a ayudar para nada a la contención de China, ¿no? Vemos cómo, a la vista de que Estados Unidos está haciendo un poco lo que quiere, bueno, pues China también va a tener pues, sus argumentos cada vez más fáciles de lanzar al mundo en cuanto ellos decidan hacerse con Taiwán. Bueno, China sabemos también que no se va a oponer por siempre a este nuevo orden mundial y que antes de la ley dominical, juntamente con Rusia, también van a dar su brazo a torcer. La noticia nos dice lo siguiente: la intervención de Estados Unidos en Venezuela fortalece a China, pero no acelera una invasión a Taiwán, según analistas. Bueno, analistas dicen esto, pero la realidad puede ser bien diferente. Nos dice el ataque de Estados Unidos a Venezuela animará a China a reforzar sus reclamaciones sobre territorios como Taiwán y partes del mar de la China meridional, pero no acelerará una posible invasión de Taiwán, según analistas consultados. Bueno, pues desde luego China cada vez se arma de más argumentos para poder dar un golpe encima de la mesa, un golpe que va a ser contestado por Estados Unidos y China va a ser finalmente doblegada. Aquí os dejamos el resto de la noticia por si lo queréis leer. Otro apunte para el 2026 es este. En 2026, la Latinoamérica que se opone al nuevo orden mundial, profetizado en Apocalipsis 13 y en Daniel 11 del 40 al 45, seguirá recibiendo los ataques del Rey del Norte. El Rey del Norte formado por el Vaticano, sociedades secretas y Estados Unidos, que es el que está poniendo todo la fuerza militar. Bueno, pues vamos a entrar aquí en lo que ha sido pues, la situación de Venezuela. Bueno, esta semana empezaba con esto: 3 muertes en un nuevo ataque de Estados Unidos contra presuntos barcos de drogas en el Pacífico. El mando del sur de Estados Unidos ha informado de ataques a través de X. Bueno, pues murieron 3 personas más en un ataque a una lancha. Bueno, luego vimos cómo aconteció esta situación. Hace unos días pues, hubo este ataque a lo que fue Venezuela ya directamente en tierra. Atacaron pues, todos estos lugares verificados, nos dice Puerto de la
Guaira, base aérea de Carlota, aeródromo de Higuerote, bueno, pues en Caracas, ¿no? Fuerte Tiuna, bueno, pues lugares militares que la aviación estadounidense pues bombardearon para poder hacer esta captura sorprendente de Nicolás Maduro. Bueno, sabemos pues que en esta entrada que hicieron en su residencia, gracias pues al espionaje americano y también pues a colaboradores en Venezuela, pues fue posible esa captura que se ha estado pues practicando, según nos han explicado por todos lados, durante varios meses, ¿no? Por esas fuerzas del ejército estadounidense especiales, esas fuerzas Delta. Bueno, pues imágenes realmente sorprendentes, impactantes, que, en fin, han impactado a las conciencias del mundo al ver ya no la suerte de este, en fin, político que ha hecho, desde luego, ha traído pues desgracia para muchos, para otros pues quizá no, pero en todo caso ha sido muy polémico y ha dejado sumida a Venezuela en una gran crisis económica, también por las sanciones que ha recibido, desde luego, ¿no? Aquí lo vemos pues rodeado de esta fuerza de élite americana y de los agentes de la DEA. Bueno, vayamos a ver un poco cómo fue la operación militar para hacernos una idea más clara. Estados Unidos confirmó una operación que ya entra en los manuales de historia militar. La captura de Nicolás Maduro en el corazón de Caracas volvió a poner en escena a una unidad rodeada de misterio, silencio y leyenda, la US Delta Force. ¿Quiénes son realmente estos soldados de élite? ¿Y cómo fue la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro? El jefe del Estado Mayor, el general Dan Kane, en conferencia de prensa dijo que fue la culminación de meses de planificación y ensayos, donde incluso analizaron las condiciones climáticas adecuadas para llevar a cabo la misión, que bautizaron como Operación Resolución Absoluta. This was an audacious operation that only the United States could do. It required the utmost of precision and integration within our joint force. And the word integration does not explain the sheer complexity of such a mission. An extraction so precise, it involved more than 150 aircraft launching across the Western Hemisphere in close coordination, all coming together in time and place to layer effects for a single purpose: to get an interdiction force into downtown Caracas while maintaining the element of tactical surprise. Por su parte, Donald Trump brindó más detalles e indicó que el equipo de asalto que entró a la residencia de Maduro venía entrenando con una réplica real de la casa. The team did an incredible job. They rehearsed and practiced like nobody's ever seen. And I was told by real military people that there's no other country on earth that can do such a maneuver. If you would have seen what happened, I mean, I watched it literally like I was watching a television show. I've never seen anything like this. I was able to watch it in real time, and I watched every aspect of it, and I listened to the communication between, where we were in Florida and out in the field in Venezuela. And it was amazing to see the professionalism, the quality of leadership, the professionalism. General Raisin Kane is fantastic. El presidente estadounidense, además, elogió el accionar del Comando Delta, que estuvo a cargo del operativo. Aunque el mundo la conoce como Delta Force, su nombre oficial es mucho más complejo y justamente cambiante. Hoy se la denomina como Primer Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales Delta o simplemente Army Compartment Elements, un nombre diseñado para confundir a los servicios de inteligencia enemigos. La unidad fue creada en 1977 por el coronel Charles Beckwith tras su experiencia con el Servicio Aéreo Especial Británico. La conclusión fue clara: Estados Unidos necesitaba una fuerza pequeña, altamente entrenada y capaz de actuar con precisión quirúrgica en misiones que las tropas convencionales no podían realizar. Durante décadas, el Pentágono incluso negó su existencia. En los papeles, Delta Force depende del Comando de Operaciones Especiales del Ejército, pero en la práctica responde directamente al Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Eso les permite actuar con máxima autonomía y coordinación directa con la CIA, la Fuerza Aérea y la Marina. Su especialidad es clara: capturar o eliminar objetivos de alto valor.
Bueno, varias cosas a comentar en todo esto. Desde luego hay gente que afirma pues, que ha habido colaboración de las propias Fuerzas Armadas venezolanas para que esta operación se pudiera realizar. Hay gente que dice eso, hay otros que dicen pues, que pillaron totalmente por sorpresa y que anularon los sistemas pues, de contraataque venezolanos. Bueno, en todo caso, lo que sí es cierto es que entraron en la casa de Nicolás Maduro, acabaron con buena parte matándolos de la guardia personal de Nicolás Maduro y se llevaron pues, al presidente de Venezuela, ¿no? En definitiva. Bueno, esto pues, ha sido lo que ha acontecido. También ha sido pues, impresionante ver pues, esta US Delta Force, ¿no? Que ha realizado la operación. Bueno, desde luego el nombre llama muchísimo la atención. Todos los que conocemos un poco cómo funcionan las sociedades secretas sabemos de la importancia de la letra delta griega. Os traemos aquí pues, esta pregunta que le hemos hecho al ChatGPT. ¿Qué simbolismo tiene la letra delta? Nos dice la letra delta, que por cierto pues es un triángulo, es uno de los símbolos más antiguos y cargados de significado de la historia. Su simbolismo varía según el contexto filosófico, religioso, científico o esotérico, pero hay ideas comunes que se repiten. Te lo ordeno por niveles. Nos dice en primer lugar significado básico y origen. Nos dice delta es la cuarta letra del alfabeto griego. Su forma triangular proviene de la idea de puerta, abertura. En griego antiguo, puerta. De ahí que delta simbolice entrada, inicio, paso. Desde el principio representa transición. Bueno, pues la letra delta, como ya se ha explicado en este canal alguna vez, pues realmente viene a significar esto, ¿no? Es un triángulo, el mismo triángulo que sale en el billete del dólar, con ese ojo en medio, bueno, pues viene a ser un triángulo que simboliza transición. ¿Transición hacia qué? Pues hacia el nuevo orden mundial, como está también explicado en el billete del dólar, ¿no? Que traería a Estados Unidos cuando llegara el momento, y el momento ya ha llegado. También nos dice el ChatGPT lo siguiente acerca de esta letra delta, que es la misma con la cual se bautiza a este grupo de intervención que ha detenido al presidente Maduro. Dice delta en esoterismo y masonería. El delta luminoso, triángulo con el ojo, representa, que es el que hay en el billete del dólar, conciencia superior, luz del conocimiento, una luz que no trae el Dios de la Biblia, sino que la trae Lucifer, el portador de la luz, Satanás, y orden universal, nuevo orden universal, porque es inicio, como veíamos antes. Bueno, el ChatGPT, que siempre está pues, haciendo equilibrios para no, propagar teorías que vayan en contra del sistema, ¿no? Pues bueno, aquí dice no es satanismo, bueno, es totalmente satanismo, pero bueno, como a veces se dice, sino un símbolo de razón, verdad y vigilancia moral. Desde luego se está realizando una vigilancia moral a este mundo, cada vez se va a ejercer con mayor presión. No una moral que venga de la Biblia, sino una moral que va a venir pues, del ángel caído, de esos seres que no siendo humanos están intentando hacerse con la tierra desde hace ya siglos, que reciben la oposición del Dios del cielo, de Jesucristo y de todos los ángeles buenos, pero que desde luego se los va a dejar realizar sus planes durante un poco tiempo, ¿no? Para que todo el mundo tome su decisión, y cuando todo el mundo haya tomado su decisión, entonces vendrá el fin, vendrá la segunda venida de Cristo, previa, con la previa de las 7 plagas finales que caerán el último año. Bueno, todo esto ya se ha ido explicando en este canal. Desde luego, si no lo conocéis, os invitamos a descubrirlo en la página web que os enseñaremos al final. Otra noticia en relación pues, a lo que ha acontecido esta semana en relación a Venezuela es esta. Maduro en centro de detención de Brooklyn tras captura en Estados Unidos. Os hemos seleccionado esto. El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa se encuentran detenidos en el centro de detención metropolitano de Brooklyn a la espera de comparecer ante el tribunal. El presidente Donald Trump dijo durante una conferencia de prensa que Estados Unidos controlará Venezuela por un periodo no especificado después de la operación estadounidense. El Departamento de Justicia presentó una nueva acusación formal contra ellos el sábado, alegando que se enriquecieron ilegalmente al conspirar para inundar Estados Unidos con cocaína. Bueno, aquí entendemos también claramente lo que uno se preguntaba tantas veces durante estos últimos años, ¿no? Siendo Estados Unidos un país tan potente, tan poderoso, como está demostrando ahora, ¿no? Que en un abrir y cerrar de ojos te cambia una situación en un país con una intervención militar, ¿cómo es posible que hasta ahora no haya sido capaz de detener ese flujo y esa producción en gran masa de drogas por toda Latinoamérica, que efectivamente entraban muchas en Estados Unidos? ¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué, al contrario, se alimentó todo esto? Sabemos
también que ahí detrás estuvieron los jesuitas, que ahí detrás estuvieron los caballeros de la isla de Malta, la sociedad de Malta, bueno, los caballeros de Malta, toda esta gente han estado trabajando también en ese comercio de droga alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto no lo decimos nosotros, esto lo dijo, por ejemplo, pues Alberto Rivera, un ex jesuita, y mucha gente también que ha escrito acerca de estos temas. Con lo cual vemos que Estados Unidos le ha interesado, ¿no?, dar pábulo a todo este tema de la droga, que llegara a Estados Unidos, que nos llegaran también esas imágenes impresionantes que ya estábamos viendo estos últimos años por las calles de Filadelfia y de tantos lugares de Estados Unidos, con esos zombies vivientes, en fin, inyectados o que habían fumado fentanilo o inyectado, ya no sé ni cómo lo toman, pero que en todo caso, bueno, pues desde luego pues causaba un impacto en todas las, en fin, a todo aquel que veía esas imágenes. Bueno, todo esto ha sido pues ir alimentando una situación para que cuando llegado el momento tuvieran la excusa perfecta pues para hacer estas intervenciones que han empezado por Venezuela. Bueno, pues una vez más, nada se hace porque sí, todo tiene un porqué y todo se hace pensando en ese nuevo orden mundial que se va a instaurar. Bueno, pues aquí os dejamos esta noticia, ¿no?, este trozo también que os hemos seleccionado. Vamos a ver ahora este otro vídeo donde veremos que Delcy Rodríguez sustituye a Maduro. En atención a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de enero de 2026, mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y en estricto cumplimiento a la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Respaldamos plenamente el decreto de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional. Bueno, pues vemos cómo las Fuerzas Armadas venezolanas han dado, pues, en fin, aprobación a este nuevo nombramiento. Veamos lo que ha dicho Donald Trump y Estados Unidos en relación a esto. La siguiente noticia nos dice: Estados Unidos ataca a Venezuela. Trump exige acceso total a Venezuela y amenaza con intervenir. Bueno, vamos aquí a avanzar y vamos a leer lo que nos dice aquí. En cuanto al futuro de Venezuela, Trump ha repetido que el país está a cargo de Estados Unidos y ha adelantado que figuras de su gobierno, como el secretario de Estado Marco Rubio, tomarán las riendas del país durante un periodo indeterminado. Además, descartó la posibilidad de elecciones inmediatas, enfatizando que el país necesita ser arreglado primero. La vicepresidenta ejecutiva del chavismo, Delcy Rodríguez, ya ha asumido como presidenta encargada y cuenta con el beneplácito del gobierno norteamericano, nos dice en este artículo. No obstante, Donald Trump ha lanzado una advertencia a Rodríguez: si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro. Trump a bordo del Air Force, en el Air Force también ha lanzado una amenaza. Trump a bordo del Air Force también ha lanzado una amenaza al gobierno colombiano. Trump también ha sugerido la posibilidad de enviar una misión similar a la que capturó a Maduro en Caracas para intervenir en Colombia. Colombia también está muy enferma, ha dicho, refiriéndose a la producción de cocaína en el país. También México, nos dice, respecto a México, el presidente estadounidense ha recordado el ofrecimiento, el envío de tropas para combatir el narcotráfico, aunque reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado enérgicamente la propuesta, citando la soberanía de su país. Finalmente, también Cuba. Trump ha opinado que el gobierno de Miguel Díaz-Canel está a punto de caer, debido a la falta de ingresos y su dependencia del petróleo venezolano. Sí, desde luego Cuba se va a resentir muchísimo de esta caída de este presidente Maduro. Desde luego, pues este flujo que venía de Venezuela se les va a acabar y esto les va a abocar a una crisis todavía más profunda. Bueno, pues Cuba está también en la cuerda floja. Otra noticia en relación a Latinoamérica: Estados Unidos ataca a Venezuela en directo. Trump amenaza ahora a Colombia y asegura que Cuba está a punto de caer. El presidente estadounidense reveló que Rodríguez estaba ya en contacto con el secretario de Estado, Marco Rubio, para liderar la transición democrática siguiendo directrices de Washington. Otra vez nos habla de Venezuela.
María Corina Machado, líder opositora, ha pedido a los venezolanos estar alerta durante el posible proceso de transición que iniciará tras la captura de Maduro. Bueno, la oposición venezolana, esta María Corina Machado, pues parece que no tiene el beneplácito de Washington y de momento pues no tiene tampoco pues una posición especialmente privilegiada de salida pues para liderar esa transición. De momento es lo que nos va diciendo pues todos estos artículos, ¿no? Otra noticia de esta semana: Rubio amenaza a Cuba. Las declaraciones de Rubio se producen luego de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se pronunciara públicamente contra las acciones ilegales de Estados Unidos en territorio venezolano. Bueno, pues esta amenaza de Rubio a Cuba pues acontece después de estas declaraciones. Vamos a ver el vídeo y veremos lo que dijo el presidente cubano. No son tiempos de medias tintas, son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial. A cerrar filas, pueblos de América. No dejemos pasar al gigante de las 7 leguas. No olvidemos lo que advirtió el Che hace 6 décadas. En el imperialismo no se puede confiar, pero ni tantico así. Nicolás y Cilia son de Venezuela y deben ser devueltos al pueblo de Venezuela que eligió y reclama a su legítimo presidente. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! El pueblo unido jamás será vencido. Cuba y Venezuela unidos vencerán. Patria o muerte, socialismo o muerte, venceremos. Bueno, pues cada vez los políticos de izquierdas, los gobiernos de izquierdas de Latinoamérica van a ir cayendo ante la presión de este vecino del norte que ha entrado pues como un elefante en la cacharrería y que realmente pues va a tumbarlos a todos. Desde luego, pues esto es lo que estamos viendo y es lo que va a acontecer para poder instaurar este nuevo orden mundial. Me gustaría también pues enfatizar que, como ya hemos dicho más de una vez en este canal, pues ya se anunció hace ya muchos años, hacia 2006, como a través de un informe de Estados Unidos, pues ya se hablaba de que en 2025 habría guerra en Latinoamérica. Nosotros presentamos este informe y, desde luego, pues ahí ya se vislumbraba la situación, que curiosamente pues ya estaba marcada para 2025. Esto se anunció en este canal. Bueno, pues no íbamos realmente tan equivocados a la hora pues de dar importancia a todo eso que se explicaba en ese escrito. Bueno, vemos cómo realmente en todo esto, como siempre decimos, pues hay una agenda detrás, una agenda que está siendo movida por unas élites que sirven a inteligencias que desde luego no son humanas, porque ningún humano puede orquestar un plan tan perfecto durante tantos años. Solamente una mente no humana, una mente como la de los ángeles caídos, puede llegar a diseñar pues operaciones de este calibre y en la duración de un tiempo tan extensa. Así que, bueno, una vez más pues se confirman los relatos de la Biblia. Todo esto pues no son bromas. Continuando con esta situación en Latinoamérica, pues vemos lo siguiente: la incursión de Estados Unidos en territorio venezolano incrementa el nerviosismo en México y Colombia. Washington ha calificado de terroristas a los principales cárteles mexicanos, lo que le da margen a Trump para realizar ataques sobre el terreno. Una línea roja para la presidenta mexicana. Os hemos seleccionado esto: el primer ataque de Estados Unidos a territorio venezolano, confirmado este lunes por el presidente Donald Trump, incrementa el nerviosismo en los gobiernos de México y Colombia, cuyos presidentes temen estar en la mira de la agenda expansionista de la Casa Blanca para con la región. A lo largo de su primer año en el Salón Oval, el republicano se ha manifestado a favor de la idea de atacar a los cárteles de la droga en México, estrategia que la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza de plano. La última vez que Estados Unidos vino a México a intervenir militarmente, se llevó la mitad del territorio, dijo la presidenta hace un mes, en alusión a las guerras entre ambos países en el siglo XIX, cuando estados como Texas, California, Nevada, Arizona o Nuevo México todavía estaban bajo bandera mexicana.
También en relación a México vemos pues este tuit de Mike Davis, ¿no? Este Mike Davis es abogado aliado de Trump y exasesor del Senado, que lanzó pues un fuerte mensaje hacia Claudia Sheinbaum, ¿no? Le dijo concretamente: cállate, Claudia, o serás el siguiente o la siguiente. Bueno, pues Estados Unidos hablando realmente como un dragón también en Latinoamérica. En relación también a México, Trump amenaza también a México. Habrá que hacer algo. El presidente de Estados Unidos insiste en que los cárteles de la droga gobiernan el país. Bueno, pues todos estos gobiernos de Latinoamérica que no dan apoyo a Donald Trump y a sus políticas y al nuevo orden mundial, pues cada vez van a ser más presionados y bueno, pues van a tener que ir cayendo porque desde luego pues los vientos son estos y es lo que nos va a llevar a dar ese nuevo orden mundial al Vaticano, a los que lo van a liderar. Para eso tienen que haber pues unas mentalidades de derechas, unas mentalidades, digamos, en donde se dé otra vez importancia a los valores religiosos, no cualquier valor religioso, sino concretamente los valores católicos. Todo esto es lo que vamos a ir viendo por todo el mundo y especialmente en Occidente. Ahora os traemos este vídeo también en donde podremos pues, ver cómo Trump pues, amenaza a Colombia. Vamos a ver el vídeo. Well, he's a thug and bad guy. He's a guy that is making a lot of drugs. We've just, as of today, stopped all payments going to Colombia, the country Colombia. Also, the school Colombia. No, we settled. We made a settlement with him. But no, he's a thug, and he's a bad guy, and he's hurt his country very badly. They're doing very poorly, Colombia. They make cocaine. They have cocaine factories. They grow all sorts of crap that's drugs, bad drugs coming into the United States, goes generally through Mexico. Bueno, pues Colombia, desde luego, cada vez más en la mira en fin, del ataque estadounidense, por desgracia. Vayamos a ver pues, el siguiente vídeo, donde veremos también la respuesta de Petro a las palabras de Trump. Y que advertimos que Colombia no se deja amenazar. Aquí la orden del comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia, heredero de José María Melo, último general del Ejército Libertador, y de Bolívar, primer comandante, es que aquí defendemos la soberanía con nuestra vida. Y que advertimos que Colombia no se deja amenazar y que el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo. Bueno, pues ya veremos cómo acaba toda esta situación, pero desde luego las profecías indican que Estados Unidos se va a salir con la suya. Se va a salir con la suya prácticamente hasta el final de los tiempos, hasta que llegue Jesús por segunda vez. Ahí tanto Estados Unidos como esas sociedades secretas, como ese Vaticano, que están formando esta coalición del Rey del Norte, que está trayendo el nuevo orden mundial, que van a liderar desde el tercer templo de Jerusalén y que van a conseguir pues, subyugar tanto a Rusia como a China y que al final pues, todo se va a revolver en su contra, pero que hasta el final, desde luego, van a ejercer el poder en esta tierra. Bueno, pues todo esto estaba profetizado y veremos estos próximos años, no queda tanto como todo esto se va cumpliendo. Esto va a ser una gran oportunidad para todas estas personas que aún dudan de que realmente la Biblia pueda tener verdad, pueda tener la verdad absoluta, ¿no? Bueno, pues las profecías desde luego es una prueba, en fin, irrefutable, porque nadie conoce el futuro, solamente Dios. Por tanto, si hay un libro en donde pues, se dan profecías de futuro que se cumplen a la perfección, con toda precisión, a lo largo de los tiempos, con siglos de antelación, bueno, pues esto quiere decir que ese Dios que vive fuera del espacio-tiempo, bueno, pues ha dado este tipo de profecías a los hombres, que las dejaron escritas en ese libro. Por tanto, el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Bueno, todo esto son reflexiones que uno tiene que ir haciendo, pero que es una gran oportunidad también, aunque va a haber muchísimo sufrimiento, pero también es una gran oportunidad para que entendamos de una forma profunda y total de quién es Dios y qué debemos hacer para servirle y para estar en sintonía con Él. Os traemos otro apunte pues, para este 2026, que es el siguiente. En 2026, la África que se opone al nuevo orden mundial profetizado en Apocalipsis 13 y Daniel 11, 40 al 45, seguirá recibiendo también los ataques del Rey del Norte. Bueno, pues África también, todos esos países que se oponen al nuevo orden mundial, pues que se preparen.
Nos dice esta noticia, más de 30 muertos y varias personas secuestradas en Nigeria, tantas veces cristianos. Bueno, todo esto ya lo explicamos la semana pasada, cómo Occidente tiene una parte importante en todas estas situaciones. También el Sudán, más de 100 muertos en una semana de enfrentamientos. Bueno, va muriendo la gente como moscas en estos países, no se habla tanto de ellos, pero realmente la guerra por el nuevo orden mundial es a nivel planetario, no es simplemente en zonas determinadas del planeta. Otro apunte para el 2026, los avances tecnológicos que implementarán y sostendrán el nuevo orden mundial seguirán avanzando a gran velocidad, como ya estaba profetizado en Daniel 12:4. Y efectivamente, la ciencia pues, se avanzaría en gran manera. Y vemos aquí pues, esta noticia una vez más que nos viene de China. Un robot humanoide con aspecto de policía ya dirige el tráfico en China. Esto es lo que puede hacer. Vamos a ver el vídeo, porque una imagen vale más que 1000 palabras.我刚出去半米不到吧，他就直接提示我，而且反馈很快。看他你就下意识的就这样停在停止线这里了。我觉得它这个还是很有作用的，节省一定的警力成本吧。我觉得在未来也是一个趋势嘛。它现在是路中央指挥和路口劝导这2种模式。Bueno, pues sorprendente una vez más cómo está avanzando todo este tipo de tecnología. Vayamos, sin más, al siguiente apunte también que os traemos para este 2026. En 2026, la manipulación mental para que las gentes digan a lo bueno malo y a lo malo bueno seguirá avanzando a gran velocidad, como ya estaba profetizado en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, y en Isaías 5, 20. Porque esto es lo que está aconteciendo también. La guerra no se está ejerciendo solamente mediante armas, sino también mediante manipulación mental, poniendo conceptos en las mentes de las personas. Lo que antes se consideraba malo, hoy se considera bueno. Y lo que antes se consideraba bueno, pues ahora se considera malo. Y esto pasa en muchos ámbitos de la vida. También, concretamente, con la Biblia. La Biblia, que fue pues, defendida a muerte en tantas situaciones antiguamente contra pues, los intentos de la Iglesia Católica a tener la exclusiva, cuando la Iglesia Católica agarraba a alguien con una Biblia traducida a su idioma, pues esta persona lo pasaba mal, lo torturaban y si no se retractaba lo quemaban. Bueno, mucha gente murió por eso, pues hoy en día tantas personas consideran la Biblia como algo malo, ¿no? Bueno, pues el mundo al revés, en cambio, cosas que denuncia la Biblia, pues hoy en día se ven totalmente buenas. Todo se ha ido regirando a través de estas sociedades secretas que han sabido trabajar también en las mentes de las personas. Os traemos esta semana esta noticia como un ejemplo más, ¿no? Una noticia en donde veremos cómo se está manipulando la mente una vez más de los más jóvenes. Nos dice cocodrilos, bailarinas y mensajes de extrema derecha. El brain rot italiano, viral entre niños y niñas. Vídeos absurdos realizados con inteligencia artificial, con mensajes violentos y discursos discriminatorios, triunfan especialmente entre adolescentes de 8 a 14 años, también entre los que no tienen acceso a las redes. El llamado brain rot italiano es un tipo de vídeos cortos y de contenido absurdo generados con inteligencia artificial que se han hecho virales en los últimos meses. Han triunfado entre los jóvenes, pero también especialmente entre el público infantil, tanto dentro como fuera de las redes. Sus padres, sin embargo, como muchos adultos, no los conocen, ni los personajes ni los mensajes violentos que contienen. Un cocodrilo convertido en avión bombardero, un tiburón que lleva zapatillas Nike, una bailarina que tiene la cabeza en forma de taza de café y otros personajes delirantes aparecen en situaciones diversas y cantando melodías repetitivas. Más allá de la aparente banalidad, muchos de los vídeos contienen escenas violentas, apología de la guerra o frases literales como esta:
Cocodrilo bombardero, un maldito cocodrilo volador que bombardea a niños en Gaza y en Palestina. No cree en Alá y le encantan las bombas. Esto para niños, ¿eh? La palabra Weinrot se refiere al supuesto deterioro del estado mental o intelectual de una persona, visto especialmente como resultado del consumo excesivo de material, ahora especialmente contenido online, considerado trivial o poco exigente. También se refiere a la cosa que haya causado ese deterioro. Bueno, es que esto es real, o sea, consumir este tipo de contenidos va haciendo más corta a la persona, con lo cual esto ya le va bien al nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial se va a basar en el control, y cuando más corta es la persona, pues más fácil es controlarla. Entonces lo están trabajando ya en los más jóvenes, en todos los ámbitos de la sociedad, pero especialmente en los más jóvenes. Y por último, pues os traemos un último apunte para este año que empezamos, 2026, que es el siguiente. En 2026, el Espíritu Santo, dejando cada vez más de contender con el hombre, seguirá retirándose de la tierra, como ya estaba profetizado en Génesis 6:3, trayendo esto grandes desgracias en aumento. Claro, y bueno, os traemos pues esta noticia, han habido muchas otras, pero como siempre decimos, para no alargar, os traemos quizá la más impactante, que ha sido esta, ¿no? Al menos 40 muertos y 119 heridos en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans-Montana. Un gran incendio en un bar de la estación suiza de esquí de Crans-Montana ha provocado esta madrugada decenas de muertos, dicen que son 40, y un centenar de heridos, según ha confirmado la policía suiza. El incendio, muy violento, se produjo aproximadamente a la 1:30 de la mañana de este jueves, durante la fiesta de Año Nuevo, que se celebraba en el bar Constellation de Crans-Montana. Bueno, pues una situación triste especialmente porque eso pues estaba lleno de jóvenes, gente en la flor de la vida, una vez más, que celebrando una absoluta trivialidad, pues dejaron su vida ahí, ¿no? Desde luego es una gran enseñanza para todos, ¿no? Entender ya de una vez por todas que nuestra vida no depende de nosotros, que podemos morir la hora siguiente, el día siguiente, no sabemos cuándo vamos a morir, por tanto, debemos de prepararnos pues ya en el momento que ahora sabemos que tenemos para poder pues avanzar en ese alinearnos con el Dios verdadero, con el Dios de la Biblia, el Dios que nos ha dado todas estas profecías que vemos cómo se están cumpliendo a diario en estos tiempos del fin. Y bueno, para acabar pues os vamos a poner este vídeo en el cual pues veremos lo que ha sido un resumen del 2025, teniendo en cuenta pues que, en fin, al final se da también toda una serie de fechas ya de cara a más allá del 2026. También veréis el detalle de que sale una fecha para lo que va a ser la construcción del tercer templo, se dice en el vídeo en 2027, bueno, es muy probable que sea en 2027, veremos si esto finalmente es así, agarrarlos como una predicción que no es definitiva ni mucho menos, pero que en todo caso todo apunta a que puede ser así, ¿no? Bueno, vayamos a ver el vídeo para hacer este resumen y acabaremos con la conferencia.
Bueno, pues un vídeo impresionante que resume muy bien lo que nos va a tocar vivir, si Dios nos da vida, pues estos próximos años, hasta el 2031, que va a ser ya la fecha de la segunda venida de Jesús. Para terminar la conferencia, pues vamos, como siempre, a leer una cita de Ellen White. Vamos a leerla atentamente porque, desde luego, en este tipo de citas se aprende muchísimo. La que os traemos hoy es esta. Nos dice: Dios nos ha dicho que esperar en nuestros días, los días del tiempo del fin, que es son los que estamos viviendo. Nos dice: antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro, y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se las hubiese predicho. Así también, las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a sus discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Bueno, y esto es cierto, ¿no? Las profecías ya se han dado, las profecías ya están escritas, las tenemos escritas en la Biblia. Ellen White también amplió y explicó con también mucha profundidad todo lo que acontecería en el tiempo del fin. Lo tenemos todo pues a nuestra disposición. Siendo así, sin embargo, hay mucha gente pues, que desestima totalmente estas fuentes impresionantes de información, y cuando lleguen pues, las escenas que hemos visto en este vídeo último y otras que acontecerán, pues van a ser tomadas totalmente por sorpresa. Bueno, pues cada uno es libre, evidentemente, de decidir sobre su vida, tenemos libre albedrío, pero desde luego, bueno, pues en fin, sería pues, interesante, ¿no?, que la gente pudiera pues, considerar todo esto y pudiera estudiarlo por su cuenta para que pudieran darse cuenta de que realmente todo esto no son bromas, ¿no? En todo caso, nosotros, como siempre, os dejamos pues, la web oficial donde podéis encontrar pues, las conferencias que se han ido presentando, también los estudios bíblicos. Aquí tenéis toda la información necesaria para poder avanzar en este conocimiento que necesitamos para sobrevivir en estos tiempos del fin. Sobrevivir como mínimo para tener vida eterna. También tenemos pues, elgranengañofinal.blogspot.com, esta página donde tenéis también las conferencias puestas por orden cronológico. También la página de YouTube, donde tenéis pues, las conferencias que se van presentando aquí en Girona. El próximo día 10 de este mes tendremos pues, la siguiente. Y finalmente, pues dar las gracias a todos aquellos que estáis colaborando con este ministerio pues, para poder hacer avanzar la obra, para que esta información pueda llegar a cuanta más gente posible mejor y que pues, cada uno pueda tomar su decisión. Nosotros sabemos pues, que realmente los recursos siempre son importantes, son necesarios, y bueno, pues todos que estamos pues, en esta verdad y necesitamos pues, colaborar con ella, pues bueno, es importante no olvidar nunca que a través de los diezmos, a través de las ofrendas, pues es como el cristiano puede también hacer avanzar la obra. Y nada más, pues hasta aquí esta conferencia. Daros las gracias por vuestra atención y pues invitaros a, si queréis, pues el jueves, en donde vamos a tratar ya la parte dedicada al Vaticano. Así que nada más, hasta el jueves si Dios quiere, y que Dios os bendiga. Hasta pronto.